inicio, además, compartimos con ustedes los resultados de la encuesta de intención de voto de cara a las elecciones departamentales aquí en Montevideo, elaborada por Grupo Radar. Ya recibimos a su director, Alem Mizrahi. Bienvenido, Alem, ¿cómo estás? Buenas noches, Rosario. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a la audiencia. Un gusto de estar acá de nuevo. Bueno, vamos a ver una encuesta que hicimos entre el 10 y el 16 de agosto y que la muestra fue de 600 casos. Fue una encuesta online que hicimos a toda la población en edad de votar en Montevideo. Y la ficha técnica completa la pueden ver a partir de dentro de unos minutos en gruporadar.com.uy. Bueno, ¿qué es lo que da la intención de voto cuando mostramos la lista cerrada de candidatos? Vamos a ver la primera placa con la intención de voto general en este momento, la fotografía puntual en este momento al 16 de agosto. Las tres primeras columnas que vemos en la gráfica son los tres candidatos del Frente Amplio. Carolina Cose tiene 20% de intención de voto, le sigue Álvaro Villar con 17% y Daniel Martínez con 13%. Eso suma para el Frente Amplio 50% de intención de voto. Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor, que va con el lema, bajo el lema Partido Independiente, 38%. Y luego Eduardo Rubio de Unidad Popular tiene un poco menos del 1%, Leonel García también del Partido Verde Animalista 1%, 3% votaría en blanco o anulado y 8% no sabe o no quiso contestar la pregunta. Lo interesante acá es ver cómo, más que la fotografía puntual al 16 de agosto, cómo evolucionó esto en el último mes. Vamos a ver en la próxima placa qué es lo que pasó entre la encuesta que hicimos a mediados de julio y esta encuesta hecha a mediados de agosto. La columna de la izquierda es la intención de voto en julio y la columna de la derecha es la de agosto. ¿Qué es lo que cambió? Si vemos la suma del Frente Amplio, se mantiene en 50%. Era 49 la vez pasada, era 50 esta vez, o sea, no cambió. ¿Qué es lo que sí cambió? Laura Raffo pasa de 33 al 38%, sube 5 puntos. ¿Y de dónde salen esos 5 puntos? Salen de los votos en blanco anulados, o no sabe o no contesta. ¿Quiénes son esos? Son votantes que en su mayoría no votaron al Frente Amplio en noviembre pasado. Si comparamos la intención de voto que tiene la suma de los candidatos del Frente Amplio de ahora con lo que obtuvo la fórmula Daniel Martínez Villar en noviembre pasado, y lo mismo hacemos con Laura Raffo, vemos que tanto el Frente Amplio como la coalición están a 5 o 6 puntos de diferencia por debajo de su votación de noviembre pasado. O sea, están a la misma distancia, lo cual no ocurría en julio pasado. ¿Por qué? Porque Laura Raffo, todavía había un cierto segmento de votantes que no votaron al Partido Nacional, no son votantes del Partido Nacional, son principalmente votantes de Talvi, del Partido Colorado, que todavía están un poco indecisos o navegando entre votar a la coalición o votar a alguno de los candidatos del Frente Amplio. Hay más o menos un cuarto de los votantes de Talvi de octubre pasado que hoy votarían a alguno de los candidatos del Frente Amplio. Y ninguno de ellos, o muy pocos de ellos, voy a evitar las palabras ninguno, todos, muy pocos de ellos votarían a Daniel Martínez. Eso es un dato no menor. En cambio, los votantes de Cabildo Abierto se vuelcan muy masivamente hacia Laura Raffo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar de aquí en más? Bueno, ambos partidos tienen poco para crecer todavía, tienen poco margen para crecer. Es muy poco probable que alguien que votó al Frente Amplio en octubre se pase a votar a Laura Raffo ahora. Y lo mismo con los votantes del Partido Nacional de octubre. Es muy poco probable que se vuelquen a votar a alguno de los candidatos del Frente Amplio ahora en septiembre. Entonces, el margen que queda para ganar algún punto adicional está entre los indecisos. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando abrimos esta información según algunas variables sociodemográficas, y en particular qué es lo que pasa entre hombres y mujeres. En la próxima placa vamos a ver qué diferencia hay entre la intención de voto de los hombres y la intención de voto de las mujeres. A la izquierda tenemos las mujeres, a la derecha tenemos los hombres, y ven que la suma de las dos mujeres, Laura Raffo y Carolina Cose, es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres, lo cual no sucedía hace un mes. O sea, tanto Laura Raffo como Carolina Cose
casualmente o no, esto muestra el qué, no el por qué, casualmente o no, hay un crecimiento de las dos mujeres entre las votantes mujeres en relación a los hombres. En cambio, Villar, tengamos en cuenta que esta medición empezó el día siguiente de las denuncias del Hospital Maciel y en medio de toda la movida que había con el hashtag, me lo dijeron en la Facultad de Medicina. Entonces, casualmente o no, hay una diferencia muy grande entre la intención de voto de Villar entre las mujeres, que es solo 13%, y entre los hombres, que es 23%. Entre los hombres, Villar lidera la intención de voto dentro del Frente Amplio, mientras que entre las mujeres, Carolina Cose lidera la intención de voto muy claramente. ¿Qué es lo que pasa entre los distintos rangos de edad? Vamos a ver 3 rangos de edad que son un poco arbitrarios: 18 a 29 años, 30 a 59 y 60 años y más en la próxima placa. A la izquierda tenemos la intención de voto entre los más jóvenes. En el medio, la intención de voto entre los 30 a 59 años, y más a la derecha, la intención de voto entre los 60 años y más. No hay diferencias muy significativas, teniendo en cuenta el margen de error que tiene esta apertura. No hay mucha diferencia entre Frente Amplio y coalición. Sí hay alguna diferencia en la interna del Frente Amplio, ¿no? Donde entre los más jóvenes es donde Villar tiene la menor intención de voto y donde Carolina Cose tiene la mayor intención de voto, así como Martínez. Mientras que entre los mayores de 60 años, la intención de voto es muy pareja entre los 3 candidatos del Frente Amplio. Y vamos a ver, para terminar, la intención de voto, cómo varía según el nivel socioeconómico. Vamos a clasificar, hemos clasificado los hogares a los que pertenecen los encuestados en nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Y acá podemos ver cómo en el nivel socioeconómico bajo, que es la columna de la izquierda, Carolina Cose lidera muy ampliamente en la interna del Frente Amplio, mientras que a mayor nivel socioeconómico crece Villar y crece también, crece Villar, y Daniel Martínez tiene la menor intención de voto entre las personas de nivel socioeconómico alto. También podemos ver que Laura Raffo, la candidata de la coalición, tiene 43% de intención de voto entre los niveles socioeconómicos altos, que es casi 10 puntos más que en los niveles medios o bajos. O sea, no llega a tener el mismo porcentaje que el Frente Amplio en los niveles altos, pero está bastante cerca. Dijiste en un momento ahí que tienen poco para crecer, o sea que ya están los dados echados. No, los dados no están echados, y por una razón bastante sencilla, que vale tanto entre partidos como en la interna del Frente Amplio. Como se quitan votos uno al otro, un punto que crezca el Frente Amplio decrece Laura Raffo. Entonces, si bien hay 12 puntos de ventaja, que eran 16 hace un mes, si el Frente Amplio, si Laura Raffo crece un punto, decrece un punto el Frente Amplio, y por lo tanto la diferencia se acorta en 2 puntos. Es como la diferencia de goles en el fútbol. Pero más importante todavía, o sea, es poco probable que esa diferencia se revierta totalmente. En cambio, en la interna del Frente Amplio pueden pasar muchas cosas todavía, porque ahí sí, los 3 candidatos se quitan votos entre sí, y por lo tanto, si bien hoy hay 7 puntos de diferencia entre Carolina Cose y Daniel Martínez, si se sacan votos entre sí, con que Daniel Martínez crezca 3 puntos y Carolina Cose baje 3 puntos, quedan empatados. Entonces, como la campaña recién está empezando a tomar color realmente en las calles, en las redes sociales, en los medios masivos, todavía pueden pasar muchísimas cosas. La campaña recién está empezando a instalarse en el clima, en la opinión pública. La gente está bastante más preocupada por otras cuestiones que por la campaña electoral de Montevideo, la pandemia, el trabajo, los ingresos. Sí, las características son distintas a años anteriores. Claramente. Exacto, ha cambiado bastante, y por lo tanto pueden pasar todavía muchas cosas en las últimas semanas y hasta en los últimos días de campaña. Muy bien, ¿te esperamos con una o con 2 encuestas más? Y probablemente una, por lo menos, sí. Bien. Gracias, Ariel Mizrahi, director del Grupo Radar.